Empezamos, gracias por estar aquí, gracias por venir. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el curso de astrología que vamos a tomar, que tiene duración de 1 año. Tiene una duración de 1 año con todo y vacaciones y los puentes y todo lo que incluye, ¿no? Y bueno, este temario que ya tenemos listo, que ya tenemos aquí a la mano, abarca todos los puntos básicos y fundamentales de la astrología. Muchas veces, hoy en día, bueno, antes se escuchaba o se leía la astrología nada más en el periódico. Hoy en día podemos encontrar astrología en internet y podemos ir escuchando lo que dice una persona o lo que dice otra persona. Sin embargo, si no tenemos las bases o los fundamentos bien cimentados y bien establecidos, no sabemos de dónde dice esta información o aquella otra información, y a veces tenemos como mucha información y tanta información nos causa desinformación, como que vamos aprendiendo, pero no tenemos una base o un sustento bien fundamentado sobre qué están hablando o sobre qué están diciendo. Y entonces así tenemos confusiones como que dicen, es que la casa 8 es oculta y tiene que ver con Escorpión, ¿no? La casa 8 ni necesariamente es oculta, ni necesariamente tiene que ver con Escorpión. ¿Qué pasa con otras personas que tienen en la casa 8 Aries, o tienen en la casa 8 Géminis, o tienen en la casa 8 cualquier otro signo? Entonces, esta asociación que hacen muchas veces los astrólogos entre signo y casas no es realmente no nos ayuda en una lectura, ¿no? Como que nos confundimos, crea desorientación en vez de tener una información más sólida. Entonces, este primer curso, donde vamos a abarcar todo lo básico, fundamental, para luego poder meter técnicas y poder ir aprendiendo lo que es astrología horaria, astrología del espacio local, cuando relocalizamos a una persona para ver retornos solares, para ver tránsitos, cuando relocalizamos a una persona que decimos, para tu cumpleaños mejor vete a Chiapas, o vete a Abu Dhabi, o vete a China, o vete a Canadá, o vete a Nueva York, o vete a McAllen, o vete a donde. Eso es proyectar la carta astral en la Tierra, físicamente por donde están pasando los planetas. Entonces, todas esas técnicas, si no tenemos muy claro qué es lo que queremos mover o dónde queremos ayudar a la persona, si no tenemos bien los fundamentos, pues vamos a decir, pues mira, está como que en la casa no sé qué, pero pues no, mejor acá o mejor allá, y no tenemos bien sólidos el conocimiento para poder utilizar las técnicas. Entonces, este primer nivel es para fundamentar y tener el conocimiento bien clarito de todo lo que es la astrología, todos los fundamentos de la astrología. Y entonces, vamos a empezar con los planetas. ¿Por qué con los planetas? Porque es lo menos polémico que hay en astrología. Incluso los planetas, que para la astrología el Sol y la Luna son planetas o los consideramos planetas, podemos entrar en la polémica de si Plutón es o no planeta, o que si los astrónomos dijeron que ya no era planeta y que era planetoide, ¿no? Entonces, digamos que en astrología muchas cosas son polémicas, pero lo menos polémico son los planetas. Después vamos con los signos del zodiaco, que es también lo menos un poco más polémico, pero menos, porque ahí está Ofiuco, y que si Ofiuco sí, y que si los signos son siderales o son tropicales, y entonces explicar qué es un signo tropical y qué es un signo sideral. Y entonces, bueno, también es parte de lo que tenemos que dejar bien fundamentado para que cuando luego digan en las noticias o por todas las, es que no son 12 signos, son 13 porque está Ofiuco,
que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Que tengamos el conocimiento bien firme y saber que no es cierto, son 12 signos y en qué nos basamos para decir que son 12 signos y no 13 con el famoso Ofiuco que luego aparece por ahí y lo publicitan, ¿no? Entonces, bueno, luego lo siguiente es las casas, ¿no? Vamos a ver las casas. Esas son más polémicas o tienen más asunto, puesto que existen las casas Plácidos, las Koch, las de casas iguales, y en base a qué se relacionan o por qué son unas casas o por qué son otras o qué pasa con las casas, ¿no? Porque hay infinidad de formas de levantar una carta con distintos tipos de casas. Entonces eso es todavía más polémico. Entonces, bueno, ya que vemos esta parte, lo otro que nos interesa también son los aspectos y las fases de los planetas, ¿no? Los aspectos que son luego las rayas que están adentro de las cartas astrales, que luego vemos, ¿no? Que son las rayitas de colores que están allá adentro. Esos son los aspectos. Y entonces esos aspectos vamos a conocer de qué se trata. Normalmente también encontramos en internet una tabla que nos dice, trae cuadritos, trae triangulitos, trae bolitas, trae palitos, trae una serie de cosas, ¿no? Bueno, desde cómo se escriben los aspectos, qué son y a qué se refieren. Entonces, como todo lo que necesitamos para leer una carta, saber sus fundamentos, conocer qué es lo que significa cada cosa, cada símbolo, cada signo, todo, para poder interpretar una carta astral. Luego, lo siguiente que vamos a ver también son las casas, su interpretación, ¿no? Luego, el cálculo del horóscopo. Nosotros en la escuela nos enseñan trigonometría esférica, ¿sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, y hasta ese conocimiento es muy antiguo. Sin embargo, hasta 1969, o quizás un poquito antes, que estábamos tratando de llegar a la luna, ¿para qué nos servía ese tipo de conocimiento? Bueno, pues ese tipo de conocimiento servía para levantar cartas astrales. En la antigüedad se daba la astrología en las universidades. De hecho, uno de los libros que traigo, es un libro del año 1000, que lo mandó traducir del árabe al español el rey Alfonso X el Sabio en España. Nosotros hemos oído que España era culturalmente muy poderoso o tenía mucha influencia, más que ninguna otra nación. Bueno, parte del conocimiento y de la cultura que se tenía era porque tenían mucho conocimiento, y entre ello era este libro de Ali Ben Rajel, que es un árabe, y este libro se utilizaba en las universidades, cuando se daba astrología en las universidades, hace 1000 años, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos que en el cálculo del horóscopo también necesitamos lo que son las efemérides. Estas, ya sea más adelante que las consigamos o que, bueno, si no aquí se las presto, porque tiene el movimiento de los planetas. Si uno sabe leer esto, tiene todo el conocimiento de qué es lo que va a pasar, sabiéndolo utilizar. Qué, cuándo, dónde y cómo. Si uno sabe leer esto, puedes encontrar todo. Y otro libro que necesitamos también para nuestro trabajo de cálculo, cuando llegue su momento, es este libro de cajas. Este es el libro Koch. Hay Plácidos, hay regiomontanos, hay
de todos los tipos de casas que nosotros querramos. ¿Regiomontanos de Monterrey? No, regiomontano de otro astrólogo. Ah, bueno. Porque además también es una técnica vieja, muy vieja, ¿no? Entonces, bueno, nos sirve para levantar casas tipo Koch, pero hay de todos tipos. Bueno, otros elementos que vamos a utilizar también o que vamos a ver en este primer año de conocimiento básico y fundamental de astrología, que son algunos otros elementos para la interpretación, son los patrones de Jones y los planetas solitarios. Y al final, la síntesis, o sea, vamos a tratar de todo lo que aprendimos, conjugarlo y empezar a tratar de interpretar qué es la luna en Aries en la casa 3 o la luna en Aries en la casa 5, porque tiene diferencias, tiene sutilezas que son diferentes y eso nos da personalidades diferentes. Cuando levantamos una carta no es lo mismo una persona que otra, aunque sean muy parecidas. Cada uno tiene sus diferencias y sus cuestiones sutiles, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto es lo que vamos a ver en el primer curso, que es básico y fundamental. Existen distintas ramas de la astrología también. Esta que vamos a utilizar o que vamos a conocer, que es la parte fundamental, nos va a ayudar, pues sí, a interpretar cartas natales. Pero también, sabiendo levantar cartas y demás, podemos levantarle cartas a los países, a los políticos, que eso se llama astrología mundana, que es lo que hacían mucho en la Edad Media con el rey, ¿no? Casi todos los reyes tenían su astrólogo. Y entonces, ¿cuándo era el mejor momento para invadir alguna otra población? O para ver si conquistaban aquí o allá, o qué es lo que hacían. Tenían siempre la orientación de un astrólogo, algunos reyes, no todos, pero se conoce de algunos que son más sobresalientes, los reyes fueron más sobresalientes que otros, porque tenían un asesor, ¿no? Luego, también existe hoy en día lo que es la astrología de finanzas. Hay muchas personas en Estados Unidos que hacen astrología financiera. Y entonces, si compran o venden en la bolsa según los aspectos que va a haber con los planetas, pues también utilizan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de conocimiento. También hay otras personas en Estados Unidos que conozco que se dedican a buscar personas perdidas. Eso se llama astrología horaria. Y entonces con la astrología horaria podemos encontrar cosas perdidas, personas secuestradas, o sea, todo lo que es la cuestión pues judicial o no nada más judicial. Se puede utilizar la astrología horaria o eleccional. La astrología eleccional es para escoger un momento determinado, ¿no? De decir tal día, tal hora, vamos a hacer tal cosa. Y eso es astrología eleccional. Astrología horaria es levantar en este momento si algo se me perdió, si algo sucedió, si tengo una duda, si tengo una pregunta. En ese momento veo, levanto la carta del momento y la carta te responde a lo que tú necesitas. Ha habido, hay por ahí algunos cuantos casos escritos de perdí la tortuga, ¿no? Se me extravió mi tortuga y por dónde la puedes buscar. Entonces, los signos también tienen direcciones, norte, sur, este, oeste, y esas ya son técnicas que utilizamos con astrología horaria, ¿no? Otra que se utilizaba mucho en la antigüedad era la astrología natural, que tenía que ver con el clima, con cómo van a estar los días. Cuándo va a llover, cuándo no va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor, o sea, cómo va a estar el clima. ¿Va a temblar? Fíjate que con la astrología que yo conozco hasta ahorita, no conozco ningún astrólogo que haya, con la astrología greco-latina, que
que haya podido predecir claramente un temblor. La única chica que yo vi, que no la conozco, que vino este fin de semana a dar astrología china, sí pudo predecir el temblor de México y de China. Nada más que la astrología china, pues esa yo no la sé, y sí tiene ciertos comportamientos cíclicos que yo considero que la astrología romana, que conocemos, latina, se ha perdido. O sea, en el siglo XVII se dejó de estudiar astrología en las universidades. Se quitó la astrología, se prohibió estudiarla y se murió durante 200 y cacho de años. Y volver a retomarla y volver a ir descubriendo la astrología ha costado algo de trabajo. Quienes han estado haciendo astrología medieval, que es como le decimos ahora a lo que era la astrología normal anteriormente, ha sido Robert Hahn, Robert Soler, y muchos otros que se han estado dedicando a traducir libros de esa época, ¿no? Con Marcelo Ficino, que es astrólogo, con pues, textos medievales, algunos textos clásicos, algunos textos griegos, y han estado como recuperando lo que era la astrología. Y digamos que ahorita nuestra forma de leer una carta astral, ¿no? Es, pues tú eres Sol Aries, y Luna en Sagitario, y ascendente Géminis, o qué sé yo, ¿no? Y en la astrología medieval no. La astrología medieval nos interesa si la persona, primero y antes que nada, la carta es diurna o nocturna. Si es diurna, quiere decir que el sol estaba arriba del horizonte y tiene ciertas características y ciertas especificaciones. Y si es nocturna, también cambia la jugada, porque además hay periodos a lo largo de la vida, con años, dependiendo si es diurna o nocturna, y empiezan con cuentas diferentes. O sea, si es diurna, empieza el sol y empieza a contar ciertos periodos de años de vida de cada, y va a estar tamizada por el sol, y si es nocturna va a empezar por la luna y son ciertos años, y entonces vas viendo cómo es diferente el asunto. No sé si me expliqué, no sé si quedó claro. O sea, si tu carta es diurna, el sol va a regir tu vida los primeros, no me acuerdo, los primeros 7 años de vida, o los primeros, no me acuerdo ahorita, la verdad. Pero bueno, desde ahí empezamos diferente. Y luego, cada casa tiene 3 regentes, el diurno y el nocturno. Y entonces, esos también tienen cierta influencia de años. Entonces, digamos que tu casa 2, que Omar es ascendente Géminis, por decir, tu casa 2, que tiene que ver con el dinero, el signo que sigue es Cáncer, ¿no? Tu casa 2 es Cáncer. Y entonces, el signo Cáncer tenemos que tiene, su primer periodo es venusino, el segundo es mercurial y el tercero es lunar. Y entonces, ¿cómo están esos planetas en tu casa? Y ese periodo son como la vida dividida en 3 periodos. Entonces, tu primer periodo económicamente va a estar regido por Venus. El segundo periodo en tu vida a nivel económico va a estar regido por Mercurio. Y que Mercurio tiene que ver con comercio. Pero ¿en dónde lo tienes en tu casa? ¿Está bien o está mal? ¿Está arriba o está abajo? Entonces, el tipo de interpretación es totalmente diferente a como lo tenemos hoy en día, que dices, pues tu casa 2 es Cáncer, la luna está en tal y ya, y pasa esto, ¿no? Entonces, si se fijan, son pequeñas sutilezas muy diferentes de cómo se leía antes y cómo se lee ahora. Pero bueno, vamos a empezar
primero a aprender lo que se tiene y luego podemos ir metiéndonos en distintas técnicas. Este tipo de astrología pues es la astrología medieval, ¿no? Y entonces así es como se puede leer ahorita o lo que se ha estado descubriendo de lo que es la astrología medieval. Hay otro tipo de astrología, la astrología uraniana. La astrología uraniana no usa signos, planetas, ni casas, ni nada, solo diales y los planetas. Bueno, sí usa planetas, perdón, casas y signos no los utiliza. Y entonces, dependiendo de dónde, lo que hacen es con el dial mover los planetas y sacar ejes. Entonces, digamos que la distancia que hay entre, digamos que este dial va aquí y entonces vas poniendo esta flecha en donde está el sol y vas viendo a qué distancia se van tocando y vas sacando árboles y vas interpretando en base a esto. Entonces esta es otra técnica totalmente diferente, ¿no? Entonces hay distintas formas de interpretar la astrología, pero una vez que sepamos las bases, podemos en el segundo nivel ir viendo todas las demás técnicas que existen. ¿Ok? Ok, pero y con eso podemos leer la astrología judicial, que judicial es la astrología natal, o judicial y natales son palabras similares y se refiere a la interpretación y pues ir haciendo las distintas técnicas astrológicas. Otra astrología que también tenemos hoy en día muy buena es la astrología médica. En la antigüedad, un médico no podía ser médico si no sabía astrología. Pero bueno, como se suspendió el conocimiento astrológico, hay algunas cosas que sí quedan todavía y que saben o se dan cuenta. Cualquier persona que esté en el ramo de la medicina se da cuenta que cuando la luna está llena, pues hay más accidentes, ¿no? O sea, cualquiera que esté en la Cruz Roja, en algún servicio médico, sabe que los días de luna llena son un caos, porque hay mucha demanda de servicio. Entonces, antes pues sí se utilizaba la astrología médica para ver qué tenías o qué no tenías. Yo tengo algunos amigos astrólogos médicos que ven tu carta y te dicen, te pasa esto y te pasa aquello. Y algunas cosas que a lo mejor tú ya no te acordabas que te habían sucedido en la vida, te decían, tienes esto y tienes aquello. Y tú, sí, me pasa esto, ¿no? Y entonces también en base a eso te pueden medicar. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario sobre los distintos tipos de astrología? Bueno, se me hace, que está diciendo aquí. ¿Ese dial? Sí, el dial. Pues se me hace como un complemento muy interesante, ¿no? Porque tú dices, ubicamos al sol aquí, ¿no? Ajá. Pero a final de cuentas necesitas una carta astral normal, ¿no? Sí, necesitas, de hecho, yo les voy a imprimir sus cartas. Okay. Este dial es completo de 360 grados, pero hay diales de 90 grados, que son todavía más interesantes que estos, y que son de la técnica de la astrología uraniana, o así se le conoce. Y entonces, lo que haces es imprimir la carta con los signos aquí afuera para que quepa perfecto y la puedas mover. Okay. Y puedas ver cómo va tocando cada cosa, cada planeta y cómo lo vas pudiendo ir moviendo. Te sirve muy bien para sacar los aspectos, ¿no? Porque aquí tenemos de que es el sarogredo, aquí es la conjunción y tienes 5 y 10 grados a los lados marcados para que veas que está en conjunción. Y entonces fácilmente apuntas aquí y sabes que esto está en conjunción y que aquí puedes tener es un semisextil, este es una semicuadratura, este es un sextil, este es un quintil, esta es una cuadratura, un trígono, una sesquicuadratura, un quincuncio y la oposición,
Y entonces es más fácil o puedes ver de golpe los aspectos, ¿no? Y eso pues ayuda fácilmente a encontrar cuando no sabemos sacar tan a simple vista los aspectos, que todavía estamos aprendiendo, pues este es una muy buena herramienta, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien. Muy bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Quieren estudiar astrología? Sí. ¿Sí? ¿Están dispuestos a venir 2 horas a la semana a tomar sus clases? Sí. ¡Qué bueno! Necesitamos más gente. ¡Eh! ¡Hurra!